El libro pretende, como decía Miriam, centrar no en el poder, sino en la persona, la perspectiva de los poderes. Por eso simplemente adhiero a lo que dijo Miriam. Es eso, es la centralidad, la persona, sus circunstancias y cómo debería mirar toda la sistemática de poderes desde la persona y sus circunstancias. Porque así lo dispone el texto constitucional y convencional. Cuando Augusto trabaja el plazo razonable, lo trabaja desde la garantía y analiza el plazo razonable en el tiempo que pasa un reclamo en la sede administrativa y en la sede judicial. No lo mira como comportamientos estancos, sino es una unidad, porque lo está mirando desde la perspectiva del derecho de esa persona. Y toda la estructura del Estado, no importa si es administrativo o judicial, se toma como una unidad de tiempo para ver si se afectó o no ese plazo. También trabaja la tutela administrativa efectiva, este gran descubrimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera evolutiva, que ya algunos países lo tenían, ¿no? Y ahí entra a jugar la prevención, lo que decía Miriam, ¿no? ¿Por qué la administración pública, según sostenemos algunas voces, tiene un nuevo mandato que es el mandato preventivo? Porque es una de las personas que integra el Estado, ese Estado que se obligó a la sistemática internacional y se obliga a cumplir los acuerdos políticos jurídicos. ¿Por qué digo acuerdos políticos jurídicos? Porque la Constitución es una síntesis de acuerdos políticos y jurídicos. Reglas dentro de un federalismo, como decía Miriam recién. Es un acuerdo político. Las administraciones públicas son una de las personas que tienen que preguntarse dentro de la sistemática de poderes qué rol le corresponde dentro de ese nivel de la fuente del derecho que decía Miriam, es decir, qué parte le cabe dentro de sus funciones incorporar de la sistemática internacional constitucionalizada. Y ahí aparece un nuevo rol, el de la prevención, es decir, de mirar la función de la administración pública que espontáneamente remueve y adecúa a los compromisos internacionales. Remueve y adecúa espontáneamente y de buena fe los compromisos internacionales para no infraccionar el sistema internacional. Y ahí aparece una dimensión toda nueva de la administración pública, que si llega tarde el conflicto, pero aparte llega tarde y genera el ilícito internacional, que es lo que debe prevenir y es lo que debe no generar. Y ahí hay, me parece, todo un mundo para estudiar, porque en general lo hemos venido estudiando desde la relación juez interno, juez internacional, y lo que se llaman los diálogos entre las sentencias, que también Augusto lo trabaja muy bien, entre el juez interno y el juez internacional. Muy bien tratado a nivel juez de la provincia, y que puede ser traspolable a las demás provincias el trabajo que claramente ha hecho. Esto es un paso previo, es hablar de las administraciones públicas cómo activan funciones nuevas preventivas. Y ahí tiene que salir rápidamente la administración pública con mecanismos nuevos. Y hay que ver cuáles son. Y como decía Miriam, si ponemos en la centralidad a la persona y sus circunstancias, si la sociedad y la ciudadanía es diversa, las administraciones deben reflejar diversidad. Algo que no puede hacer las administraciones públicas vía reglamentaria, vía actos administrativos, es homogeneizar aquello que es heterogéneo. Fíjense, las administraciones públicas, cuando estudiamos procedimiento administrativo, estudiamos procedimiento administrativo tributario, aduanero, previsional y tantos otros, según las estructuraciones de poder y no según los derechos de las personas y sus garantías. Ahí hay un error, porque el texto constitucional nos interpela a otra mirada. Y hay problemas actuales, algunos Miriam los han trabajado, y otros hay que ponerlos sobre la mesa para ver qué solución le damos interpretativas, ¿no? Ejemplo, la perspectiva de género, que Miriam tiene un libro que ha coordinado específicamente sobre este tema. Pero les traigo un solo caso, podemos haber miles. Sucede muchas veces que la administración pública inicia un sumario administrativo con una denuncia de una trabajadora contra un trabajador por haber sido víctima de violencia de género en el ámbito laboral. Y sucede también que ese expediente prescribe. Es el mismo Estado que debe garantizar la prescripción como garantía del sumariado
es el mismo Estado que hace prescribir ese expediente, que no es un expediente como otros, que tiene una interpelación internacional en el subsistema específico. Es la misma persona. ¿Cómo se soluciona esto? No lo sé. Pero hay que pensar, me parece a mí, procedimientos específicos, aún los sumariales. Aún los sumariales. Finalmente, en el libro también desarrollamos ahí la necesidad del despliegue del control de convencionalidad en la propia sede de la administración pública. Olvidarnos por un momento del control de convencionalidad en sede judicial y encontrar cómo despliega esa adecuación de la administración pública a la Constitución y a la Convención. Y es un desafío, porque culturalmente las administraciones públicas están más pegadas a la vía reglamentaria que a la legal. A la legal que a la constitucional que a la convencional. Y esto es un tema cultural, hay que trabajar. Porque nuestro sistema constitucional es inverso a lo que acabo de decir. Nuestro sistema es aplicable a la Constitución y la Convención e interpretó la ley y el reglamento según la aplicación de la Constitución y la Convención. Ese es el sistema que nosotros tenemos en el sistema de derechos en la Argentina. ¿Qué puede hacer la administración pública en el control de convencionalidad? Lo más lineal es decirle, si bien podemos discutir, es decirle que hay simetrías y sinergias. ¿Qué pueden hacer por el control de constitucionalidad de la administración? Es lo que podría hacer por el control de convencionalidad. Entonces, ¿qué puede hacer? Inaplicar, reinterpretar de convencionalidad. ¿Puede declarar inconvencional un reglamento de la administración pública? Les dejo la pregunta. ¿Puede declarar inconstitucional un reglamento de la administración pública? Ya saben más o menos cuál es la respuesta. Pero bueno, son temas para seguir investigando. Por último, creo que en el fondo la discusión y la tensión es pensar en nuevos mecanismos de gobernanzas. Soy de los que piensan que las administraciones públicas y los demás poderes del Estado tienen que revisarse y no podemos seguir con modelos que no pertenecen a estos tiempos de las interpelaciones ciudadanas. Y hay que interpelarse y buscar un ejemplo. ¿Podemos pensar en mecanismos intermitentes que aparecen de la administración pública cuando aparece la necesidad, satisface la necesidad y se desarma el mecanismo? ¿O esto va en contra de la burocracia como sistema de la administración pública? Bueno, por ahí podemos empezar a idear mecanismos intermitentes que aparecen según la necesidad. Lo segundo que creo que hay que repensar es esta idea de que se aborda el problema de la ciudadanía de manera vertical y según la imputación de competencia que tenemos en leyes y constituciones. Es decir, si hay un problema económico, el Ministerio de Economía; si hay un problema de obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas; si hay un problema vinculado con perspectiva de género, el Ministerio de las Mujeres. El problema de las personas y sus situaciones son múltiples. Y es como una suerte de imán. Imanta transversalmente y horizontalmente las distintas áreas de gobierno. En cambio, las áreas de gobierno están armadas de manera vertical y jerárquica. Esto también interpela a las administraciones públicas. En definitiva, el libro nos permite interpelarnos y repensar categorías de lo que estudia el derecho administrativo, que es la ciudadanía como centralidad, y recalco lo que dijo Miriam, habló de personas. Porque si algo hay que tratar de erradicar del derecho administrativo es la expresión administrados. ¿Sirvió? Sí, para una época de la evolución del derecho administrativo. Estamos en otra etapa del derecho administrativo, tenemos que hablar de personas, de seres vivos no personas y de sus circunstancias según el texto constitucional y convencional expresamente aprendido. Desafíos para seguir pensando. Muchas gracias.